Platica con tu jefe de enseñanza. Y el día de hoy tengo el gusto de presentarles a 3 jefes de enseñanza distinguidos que van a platicar un tema muy importante. Este tema es la evaluación inicial o diagnóstico. Creo que será de gran interés para ustedes porque efectivamente dentro de la instrumentación didáctica que se hace de los programas es necesario siempre partir de los conocimientos previos de los alumnos. Saber hasta dónde saben, saber qué es lo que saben bien y también saber qué es lo que no saben tan bien, para que entonces como maestros puedan desarrollar las estrategias necesarias y avanzar hacia el aprendizaje significativo de la asignatura de tecnología. El día de hoy entonces van a platicar con ustedes estas 3 personas. Es la maestra Betuel Yáñez Márquez, está la maestra María de la Mercedes de la Luz López Roldán y también está con nosotros el jefe de enseñanza Fernando Cabrera Celis. 3 de nuestros jefes de enseñanza que en esta ocasión van a platicar con ustedes y los invito a que interactúen con ellos por medio del canal de conversación, háganles muchas preguntas y aprovechen este espacio que se llama Platica con tu jefe de enseñanza. Así es que los dejo en voz de del profesor Fernando Cabrera Celis. Muy buenos días, tengan todos ustedes. El día de hoy, 13 de septiembre del 2012, tenemos la oportunidad de contar con la compañera Betuel y con la maestra María del Mercedes, y esperamos que la charla sea amena para ustedes y iniciamos en este momento con la compañera Betuel. Muy buenos días, saludos a todos y un gran abrazo. Seguramente te preguntarás por qué hablar de evaluación diagnóstica o evaluación inicial. Bueno, empezamos este ciclo escolar con una agradable sorpresa que se emite el acuerdo 648. Antes tuvimos el gusto de tener ya un marco del acuerdos secretariales del 592, el 593, a los cuales me quiero referir precisamente por nuestro tema. El acuerdo 592 nos señala en sus principios pedagógicos que debemos centrar nuestra atención, todos nuestros esfuerzos en que los alumnos aprendan. Ese es el único motivo, la única razón por la que nosotros, que estamos dedicados a educación, tenemos que centrarnos. Y la otra, el otro principio pedagógico que señala el 1.7 es que tenemos que evaluar precisamente para que se aprenda. Luego entonces surge como un proceso simultáneo al educativo, como de manera permanente o en un continuo, el evaluar. Esto viene en nuestro acuerdo 592, centrado o plasmado en nuestro plan de estudios. Pero resulta que también tenemos el 593, nosotros que somos de la asignatura de tecnología, nos señala el 593 que tenemos que evaluar también de manera permanente y nos señala 3 formas, que es la evaluación. En este momento, bueno. La evaluación inicial, la evaluación sumativa y la evaluación final, ¿ok? De tal manera que estos 3 momentos en todo el proceso educativo desde nuestro actuar tenemos que hacerlos patente. Si estamos hablando de un momento inicial para poder ejecutar nuestro trabajo docente, estaríamos hablando entonces de una evaluación diagnóstica, que es un término que no nos gusta mucho. ¿Por qué? El término diagnóstico se acuña o es propio del área médica y el área clínica médica específica que lo trasladamos a educación. ¿Por qué no me gusta? Porque la etimología de diagnóstico nos refiere a encontrar o a determinar la enfermedad. A nosotros nos queda claro que cuando desconocemos o cuando no tenemos información no estamos enfermos de ignorancia, sino que tenemos la capacidad, las competencias, las habilidades para poder aprenderlo y poder continuar con nuestro proceso de crecimiento y desarrollo. De tal manera que diagnóstico no nos gusta, pero en el acuerdo 592 y 593 nos señala el término y nos apropiamos de él y lo incluimos. Nos gusta más la evaluación inicial porque, bueno, la evaluación inicial sí podemos determinar, de acuerdo al acuerdo 648, que nos señala que tiene la intención de potenciar nuestras capacidades
pero con un nuevo enfoque, que es una oportunidad para garantizar el logro del aprendizaje. Y todos los esfuerzos que nosotros hagamos es para mejorar no solamente el aprendizaje de los alumnos, sino para mejorar también nuestra práctica docente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que entonces nosotros debemos acuñar estos términos como un diagnóstico pedagógico y tener en claro que si el término lo estamos adoptando, es apropiado hablar de evaluación inicial o evaluación o diagnóstico. ¿Por qué en este momento? Porque estoy empezando mi año escolar y por todos lados no solamente hablamos de eso y nos lo requieren los acuerdos. Nos están pidiendo también nuestros jefes de enseñanza que en nuestra planeación didáctica, ¿sí es así, maestros? Sí, En nuestra planeación didáctica estemos integrando nuestro diagnóstico. ¿Ok? ¿Qué debemos de entender por diagnóstico? Diagnóstico pedagógico, bueno, es un proceso que mediante unas técnicas específicas, diagnóstico es un proceso que mediante unas técnicas específicas permite llegar a un conocimiento que es muy preciso para el educando y orienta mejor nuestras actividades de la enseñanza-aprendizaje. Cuando nosotros entendemos qué es la evaluación y por qué es un diagnóstico, nosotros lo vemos más plenamente en la planeación didáctica. En la planeación didáctica vamos a ver ahorita un diagrama donde ustedes lo podemos ir especificando. Dice, tenemos un diagnóstico donde todos empezamos, hacemos un informe, tenemos planes de bloque, tenemos una ejecución, tenemos un seguimiento y al final de nuestro ciclo, ahí como por julio, más bien en junio, tenemos que hacer un informe. Ese informe nos forma parte de nuestro diagnóstico inicial para el siguiente ciclo escolar. Bueno, en esta podemos parte rescatar en la información, maestros? ¿Qué rescatamos para tener y hacer nuestro diagnóstico? Bueno, en esta parte sí quiero compartir contigo el hecho de que tengamos en claro que un diagnóstico es la plataforma o el momento justo antes de empezar nuestro ciclo escolar, antes de ejecutar mi programa, mi planeación didáctica. De tal manera que este diagnóstico es el momento de organizar toda la información que yo poseo para poder hacer una planeación y favorecer el logro de los aprendizajes esperados. Esto es un proceso, es una metodología. Algunos, lo que nos encontramos nosotros regularmente en las escuelas es que como maestro creemos que aplicando un examen o un instrumento nada más, logramos con esto nuestro diagnóstico y lo que hacemos es hacer gráficas del examen, dar resultados del examen y todo referido a un examen. Y trayendo un poquito, aunque no me guste, esta parte médica, yo preguntaría, ¿quién de nosotros nos confiaríamos a un solo examen médico, a un análisis de sangre, para que el doctor nos diera un diagnóstico de la enfermedad o del padecimiento que llevamos? Seguramente ninguno. Si el dolor de cabeza es recurrente y traemos muchos más datos y sintomatología, vamos a hacer entonces como a solicitarle al médico que nos mande a un especialista, que nos refiera, que nos haga otro tipo de estudios, para que entonces sí pueda él determinar cuál es el problema o el padecimiento de mi enfermedad. En educación, aquí estaríamos entonces recurriendo o proponiendo una metodología de recuperar varios momentos y varios elementos para entonces sí integrar un diagnóstico. Y el propósito de esto es precisamente el día de hoy compartir contigo esa propuesta metodológica. Si nosotros en la diapositiva que está la planeación, si me hacen favor, viene un esquema y señala precisamente el momento en donde consideramos que la planeación está integrada por 4 elementos fundamentales. El primero, que es el diagnóstico inicial o la evaluación inicial. El otro, o con esto constituido, el plan anual. Podemos posteriormente derivar y organizar nuestros planes de bloque para que al fin del año estemos integrando un informe de todo el proceso educativo,
todo el proceso didáctico que llevamos en el ciclo escolar. Hay una imagen, no sabemos si tenemos oportunidad de verla, como para precisar en donde está la flecha hay una propuesta. ¿Sí la podemos transmitir? ¿Sí la están viendo los maestros? Ok, muchas gracias. Fíjate, maestro, te comparto entonces, este esquema tiene el propósito de que entendamos que el hecho educativo es un continuum. Dentro de este continuum está la evaluación como un hecho permanente, en el cual desde el inicio, el desarrollo y el cierre de este proceso, nosotros colocamos, en la imagen estás viendo con colores como que están sobreencimada una flecha que termina o una completita y otra que se encima con otra que continúa. Este concepto de continuidad o continuum es precisamente el que queremos compartir, o una de las cosas que queremos compartir contigo, porque el diagnóstico es el primer momento de reflexión, análisis, intervención profesional de un educador que debe recuperar toda esta información. Entonces, viene diagnóstico, su informe, todo lo que es la planeación y ejecución y las evaluaciones intermitentes que tenemos que hacer, y el informe como una evaluación final que concreta todo el proceso educativo en un año escolar, ¿sí? Luego entonces, yo preguntaría, ¿qué información vamos a rescatar? Bueno, información que vamos a rescatar pues, es el aprovechamiento escolar, los alcances que se han obtenido en resultados cuantitativos y cualitativos. También vamos a rescatar el diagnóstico del ciclo escolar anterior, las condiciones de los laboratorios tecnológicos que ahora en la actualidad son muy importantes cumplir con el 593 en sus dos artículos que son muy importantes, ya que el equipamiento de estos laboratorios va a tener un proceso continuo de mejora. Los instrumentos de tipos de evaluación, todos los instrumentos que utilizamos en el ciclo escolar anterior también van a contemplar la importancia de volverlos a retomar o renovar o mejorar. Características de grupo, son muy importantes las características de grupo, la conformación de grupos, sobre todo las especialidades o los énfasis que tengamos en cada uno de los planteles. No se diga las características de las escuelas agropecuarias que son muy importantes en la conformación de grupos, los informes finales de cada ciclo escolar. En otras palabras, creo que lo importante es que tenemos que hacer todo un proceso de valoración psicoemocional holístico para que nosotros podamos tener una plenitud de lo que vamos a cumplir dentro de los elementos del marco normativo, ¿no? Dentro de ellos, recuperación de datos, análisis de datos, identificación de necesidades, una jerarquización de necesidades y la toma de decisiones. La toma de decisiones se hace durante todo el proceso, antes, durante y después, pero la mejor toma de decisiones es antes de iniciar un ciclo escolar. Compañera Mercedes. Así es, bueno, ya mencionamos que también dentro de este diagnóstico debemos de tener nuestro marco legal, pero en el análisis de datos también aquí comentábamos con los maestros, es muy importante para iniciar nuestro diagnóstico también el analizar alguna experiencia exitosa. Yo sé que todos ustedes y también nosotros como jefes de enseñanza tenemos experiencias exitosas en las cuales debemos de considerarlas para nuestra planeación. Bueno, recuperación de datos del ciclo anterior es sumamente importante para saber cómo quedamos en el análisis de aprovechamiento de los alumnos. La descripción cuantitativa y cualitativa de hechos es sumamente importante, la cantidad de alumnos aprobados y reprobados, la eficiencia terminal, el porcentaje de números, las gráficas, la redacción del ciclo, grado y grupo que se estudia, las acciones pedagógicas y decisiones ejecutadas que dieron buenos resultados. Cuando el grupo es de nuevo ingreso, se pueden tomar como referencia los datos arrojados por los instrumentos estandarizados de selección para el ingreso como es IDANIS. El EDANIS, así como la cuestionario que realizamos en cada una de nuestras escuelas para la colocación de los alumnos de acuerdo a su énfasis que les corresponde. Así nosotros tenemos una identificación de necesidades. Las necesidades son, como lo va a comentar la maestra Betuel.
Bueno, quiero aprovechar para mandarles un saludo a las escuelas que están conectadas y ya tenemos preguntas, en un momento más, con mucho gusto les contestamos. Nos gustaría como terminar de presentar la metodología, como para que nos quedara más claro de una manera más concreta. Decíamos entonces que debemos integrar información, rescatar información. ¿Qué información como maestro tengo a mi alcance? Tengo las estadísticas de aprovechamiento escolar del año pasado, de todos los grupos a los que les impartí, pero tengo también un marco legal, fundamentalmente, número uno, el marco legal, los acuerdos que ya señalamos y podemos derivarlos desde el tercero constitucional, Ley General de Educación, integras. Después en el segundo punto, la recuperación de datos tiene que ver con toda la información, te decía, que sí tengo a la mano. Tengo información de mis grupos, tengo información mía y tengo información de mi escuela. Esto me va a permitir como escribir, redactar, sistematizar un ensayo en donde describa yo la contextualización de mi diagnóstico. La contextualización me va a permitir decir cuáles son las características no solo de mi escuela, en dónde está implantada mi escuela, las características de mi comunidad, sino al interior las características específicamente de mi laboratorio de tecnología. Voy a hablar entonces de los espacios educativos, voy a hablar entonces también de los estudiantes y voy a hablar del profesor. De cada uno de ellos tengo información. Te decía, fundamental priorizar el aprendizaje, priorizar el aprovechamiento escolar. Entonces, ¿qué información yo, maestro de tecnología, tengo? Tengo mis evaluaciones o mis calificaciones, en calificaciones promedio del año pasado, tengo mis resultados de cuántos aprobados, cuántos reprobados, qué calificaciones, qué características, tengo mi planeación didáctica del año pasado, que es fundamental para saber qué hice, cómo lo hice y qué logré con ello. Debo de tener también mi informe final del año pasado y mi diagnóstico. Y en él yo fui sistematizando o fui recuperando las experiencias exitosas que nos señalaba la maestra Meche. ¿Para qué? Bueno, para que esta información, con la nueva información de los grupos a los que voy a atender, en los horarios que voy a atender, en las condiciones de mi espacio educativo voy a atender, entonces yo lo integro. De los espacios educativos es describir las condiciones de lo que tengo y trabajar con lo que sí tengo para así lograr los aprendizajes. No se vale aquí como decir, es que como no tengo computadoras en mi laboratorio porque no esté equipado, no hice. No, es sí tengo y a partir de esto promuevo, gestiono, logro, planeo, programo para sí alcanzar los aprendizajes esperados de mi programa. De los estudiantes, muy importante señalar, puedo tener un laboratorio en óptimas condiciones, pero que no favorecen el aprendizaje en los niños que tienen, por ejemplo, alguna característica, una condición física que le esté causando una barrera de aprendizaje. Niños que tenemos con TDAH diagnosticados, niños que tenemos con silla de ruedas, niños que tenemos con alguna cuestión de vulnerabilidad, y esto es información, y aquí es importante señalar, el trabajo colaborativo. Comunícate, trabaja, intercambia con el personal de servicios educativos que tiene esta información. Incluso, por ejemplo, los niños de primer grado que decimos que no tenemos nada, ¿qué crees? Que sí hay información y la tienen servicios educativos. Resultados de IDANES, calificación promedio de su certificado de primaria, más aparte el resultado del instrumento que les aplica les aplicamos nosotros para poder asignarles la tecnología. Entonces, esa información es importante integrarla y describirla. Esto es un trabajo más profesional, más de conciencia y mucho de la experiencia docente que tenemos. También hay que recuperar la información que como docente yo tengo. Soy proceso también y no soy el mismo maestro del año pasado que este. Seguramente este año empiezo mi maestría o mi licenciatura, o este año me titulé y soy un maestro distinto y entonces mi calidad educativa tiene otras características y es bueno recuperar esta información. Todo esto me va a permitir identificar cuáles son, en qué momento, en qué lugar hay una necesidad para cubrir. Recuerda, hay que priorizar
el aprovechamiento escolar. Todo lo que estamos haciendo es para que los niños aprendan. De tal manera que toda esta información que ya integré en este contexto, pueda yo, con mi juicio y mi experiencia como docente, poder jerarquizar estas necesidades y determinar si mis niños no han podido todavía manejar o no manejan los conceptos relacionados propios de mi énfasis, quiere decir entonces que yo necesito intervenir de una manera muy directa, específica en este primer momento para poder regularizar o poner propicio las condiciones para que aprendan los nuevos o logren los nuevos aprendizajes. Esta jerarquización de necesidades, de hecho, la identificación de una manera muy clara, jerarquizada, de estas necesidades, es el planteamiento del diagnóstico inicial. Si yo no he identificado, no he detectado cuál es mi necesidad, pues estamos dando palos de ciego. Necesitamos determinar qué necesito que mis niños sepan para que estén en condiciones de aprovechar y lograr los nuevos aprendizajes de mi programa en este año que estoy comenzando. De tal manera que las decisiones que yo tomo en relación a esto que estoy detectando van a determinar precisamente el favorecer o no, que el propósito es que sí, se logren los aprendizajes de una manera más pronta y expedita, bien y a tiempo, que aprendan de manera más específica. Ahora, en relación a la toma de decisiones, tenemos nosotros también, maestra Meche. Respecto a la toma de decisiones, tenemos, bueno, ya tenemos el juicio y ¿qué procedemos? Pues procedemos a hacer un plan de acción. Y si es tan gentil, compañera, de poner el ejemplo de plan de acción. Debe atender y resolver la problemática. La problemática que nosotros encontremos, de acuerdo a toda la investigación y recopilación de datos que ya hicimos y que ya se mencionaron aquí, como es el rescatar nuestra contextualización, los análisis de datos de los estudiantes, el análisis de datos del profesor, y ya tenemos jerarquizadas nuestras necesidades. Ya vamos a tomar una toma de decisiones. Para eso nos ayuda el ejemplo del plan de acción. El plan de acción, bueno, tenemos ahí que es… La imagen es un formato cuadradito. Tenemos aquí en la pantalla, a ver si es posible, ejemplo de plan de acción. Bueno, tenemos un énfasis, se los voy a ir mencionando. Tenemos en el lado superior, tenemos un énfasis, que es al cual ustedes están impartiendo, el ciclo, la necesidad de aprendizaje detectada, la que ustedes detectaron de acuerdo a todo el análisis de sus instrumentos, de el grado, el grupo, qué estrategia, materiales educativos que vamos a utilizar, las fechas y observaciones. Bueno, la propuesta, no aparece la imagen, es una propuesta de un formato en donde vas a integrar precisamente la necesidad de aprendizaje detectada, la estrategia que estás determinando para poder salvar, para poder resolver, para poder atender el aprendizaje o la necesidad detectada. ¿Sí tenemos ya en pantalla la imagen del formato? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Tú decides, muchas gracias. Tenemos ahí entonces, los datos de arriba, el encabezado son como datos generales, pero sí dice necesidad de aprendizaje detectada. Ahí yo debo de señalar qué es lo que yo encuentro como necesidad a superar o a resolver para este ciclo escolar y poder arrancar mi planeación, mi plan de bloque, ejecutarlo ya. De tal manera que en donde dice estrategia, yo voy a escribir ahí si va a ser a través de una práctica, de un ejercicio, de un proyecto, si va a ser a través de una investigación, o sea, ¿qué estrategia pedagógica yo, maestro, determino
para solucionar esta necesidad que estoy detectando con mi grupo, mis grupos, con mis niños, y que los ponen en desventaja para apropiarse de los nuevos aprendizajes y lograrlos. De tal manera que cuando yo determino la estrategia, sea un examen, y sí, solo sí, hasta aquí es donde yo puedo decir, bueno, voy a meter un instrumento, o voy a meter una práctica, o voy a meter una investigación, o un video, o la estrategia la voy a determinar exactamente en este momento, y debo de organizar precisamente, bueno, los tiempos, los recursos que voy a necesitar para llevarla a cabo. Pero esto no es lo más importante. Fíjate, toda esta metodología que te hemos venido compartiendo el día de hoy, ni siquiera es eso lo más importante. Lo más importante es, una vez puesta en acción esta estrategia y ver los resultados, son las conclusiones a las que tú llegas y el informe en el que vas a tener la oportunidad de redactar si realmente todo este proceso te fue útil para poder arrancar la puesta en acción de tus planes de bloque y estén en mejores condiciones de aprovechamiento escolar los niños. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, quiere decir que yo debo de concluir en el sentido, si hago todos estos esfuerzos, de que efectivamente logré emparejar a los niños o ponerlos en condiciones, en mejores condiciones de aprovechamiento escolar, de aprendizaje, para que logren los nuevos. Pero además también debemos de tener como esta conciencia de que la aplicación de toda esta metodología tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles serían unas ventajas? Bueno, las ventajas es que yo identifico qué saben y qué no saben los niños. Identifico los logros en este sentido. Detecto necesidades, por supuesto. Selecciono nuevas estrategias más asertivas y más efectivas, por supuesto. Pero también me permito optimizar los tiempos. O sea, si yo actúo y nuevamente recupero el ejemplo médico, si un médico interviene en terapia intensiva es para salvar la vida de las personas. Si nosotros maestros estamos haciendo un diagnóstico e interviniendo con estrategias pedagógicas, son para que nuestros niños aprendan y aprendan bien, de mejor modo y en el tiempo que tenemos programado en este ciclo escolar. ¿Qué? Pues los aprendizajes esperados que vienen en cada uno de nuestros bloques en nuestro programa de tecnología. Otra de las ventajas es que también nos facilita el proceso mismo y el logro de los aprendizajes. Nos ayuda a tomar decisiones, a tener claras las metas y poder lograrlas en menor tiempo y con mayor efectividad e incidir a favor, por supuesto, de la calidad educativa. Todos estos esfuerzos, todo este procesamiento, esta metodología incide en esto. ¿Cuál sería un uso inadecuado de esta metodología? Bueno, usar los resultados del diagnóstico como para calificar o numerar a los niños descalificados, o sea, reprobarlos en términos de descalificación de los niños. Otra desventaja es no tener la claridad del propósito del diagnóstico. Destinar también mucho tiempo a esto. Si estamos en septiembre, este proceso debiste haberlo ya integrado. ¿No lo has hecho? Empiézalo, hazlo, te lo recomendamos. Destínale este tiempo, pero que no te lleve todo septiembre y vas en octubre y sigues en diagnóstico, o sea, no. Es un tiempo determinado específico y acciones inmediatas. Se nos está muriendo de no aprender nuestro niño, por Dios. Entonces, necesitamos intervenciones inmediatas. Y también, bueno, los sesgos por las interpretaciones personales que hagamos acerca de lo que va surgiendo en este diagnóstico. Y por supuesto que estos materiales, esta presentación, con mucho gusto puedes seguir consultándolas. Te decía hace un rato, ya hay preguntas. Nos preguntan, maestro Fer, de la técnica 56, un saludo que no nos pregunta, perdón, dice, es importante para conocer la base de dónde vamos a partir un aprendizaje significativo, y estaríamos completamente de acuerdo. Pero si alguno de ustedes quiere a la técnica 62, también un saludo, contestarles, dice, ¿qué características debe de tener una evaluación de diagnóstico? Bueno, las características que debe de tener el diagnóstico es
Precisamente que debemos de tener los datos, muy importante de los estudiantes, muy importante de parte de ustedes profesores. Ustedes deben de tener su experiencia, más que nada entran en juego, ya que hay que analizar todos los datos que nos dan estadísticamente y también nuestros espacios educativos. Bueno, nuestros espacios educativos son sumamente importantes, sobre todo nos lo enmarca en el 593. Todos ustedes y nosotros conocemos sus espacios educativos, ¿verdad? Que nos falta muchísimo, pero tenemos nosotros que ir viéndolo y gestionándolo con nuestras autoridades, a las cuales los vemos muy responsables y muy preocupados por acondicionar estos espacios educativos. No escatimen nada en pedir lo que necesitamos. Apóyense en el 593, esa es nuestra base que tenemos. Y ya ahora que tenemos el 648, bueno, pues nos apoya mucho más para hacer nuestra petición. Créanme que nuestras autoridades están muy, muy comprometidas. Bueno, creo que estos son los requisitos más importantes que necesitamos para hacer nuestro diagnóstico. La siguiente felicitación que nos están dando, yo digo felicitaciones porque además me da mucho gusto yo estar aquí con ustedes, de verdad. Sentimos medio, pues medias raras, la verdad, nos sentimos artistas, pero bueno. Dice la 98, dice, un tema de mucho interés para los docentes. Claro que sí, maestra, le repito, si usted está interesada, esta información la vamos nosotros a bajar a cada uno de nuestros maestros que nosotros visitamos las escuelas. Ustedes saben que somos 14 jefes de enseñanza muy comprometidos en atenderlos. Bueno, tenemos otra preguntita bien bonita, la escuela 73 dice, de acuerdo al 593, ¿cuáles son los dos artículos que menciona? Muy bien, le voy a comentar al maestro, el maestro Fernando nos va a comentar estos dos artículos que son bien importantes que consideremos. Bueno, la importancia del 593 en sus dos artículos, muy breve, esto es importante que lo vayamos estudiando a profundidad, pero el primer artículo menciona sobre la formación tecnológica y habla sobre la asignatura tecnológica. Esto está ligado completamente con el 592, que le da el cumplimiento a lo que es el esquema de educación básica. El artículo segundo se refiere precisamente a lo que es la asignatura tecnológica, los campos tecnológicos, los énfasis tecnológicos, los espacios educativos, laboratorios tecnológicos ahora, ya no son talleres, son laboratorios tecnológicos, y la guía de equipamiento. Estos son los elementos muy relevantes, pero sí necesitamos que nos demos tiempo de irlo estudiando con profundidad e interpretando poco a poco el cumplimiento de estos dos artículos. Bueno, y de una manera muy práctica, el 592, tu plan de estudios, mi maestro, tu acuerdo 593, tu programa, y en tu programa vas a encontrar, dice evaluación, y ahí nos señala no solamente la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa, nos habla también de la autoevaluación, de la heteroevaluación y la coevaluación que debemos estar favoreciendo en toda nuestra intervención. Tenemos ya muy poquito tiempo, déjame decirte las técnicas que nos están haciendo favor de acompañarnos y seguirnos. Este material con mucho gusto lo vamos a poner a tu disposición, lo ponemos a tu disposición a través de tu jefe de enseñanza, por supuesto. Ahí está el material con mucho gusto para apoyarte. Tenemos también claro que este momento, estamos ya a mitad de septiembre, felices fiestas patrias, aprovecho para mandarte un abrazo muy mexicano, pero también decirte que nunca nos llega tarde la información, siempre podemos integrar elementos para mejorar e incidir en la calidad educativa. La técnica 98 nos dice, por cierto, el trabajo lo hacemos de manera colaborativa, una felicitación, incluimos a personal de control escolar en programas de recuperación y seguimiento, yo diría control escolar y servicios educativos complementarios, ¿no? Para el caso de alumnos de tercero. Y nos dice, podrían proporcionar, ya contestamos esto, las diapositivas a nuestra escuela 64, 73 y 98. La técnica 21 nos dice, se tomarán datos de la evaluación en general, pero todos los profesores llevan a cabo la evaluación diagnóstica los primeros días del ciclo escolar. Sí, es cierto,
pero insistimos, dentro del área de jefatura de enseñanza, los jefes hemos coincidido en esta detección o en estas cosas que encontramos, que llegamos y solamente aplicamos un examen y con eso procesamos cuántos exámenes, cuántos niños reprobaron, y yo le pregunto en ofimática, le pongo 5 multiplicaciones y decimos, bueno, ¿qué pertinencia tiene hacer un examen con 5 multiplicaciones en ofimática? Entonces, la metodología que se propone va más allá de la aplicación de un instrumento por cumplir un requisito administrativo. Nuestra tarea fundamental, profesional, educativa, tiene que ver con ir avanzando en metodologías que propicien precisamente la mejora de este servicio educativo que estamos comprometidos. Dice la técnica 73, gracias por esta orientación académica, estamos para servirles. Técnica 62, esto permite verificar el nivel de preparación de los alumnos, por supuesto, mi maestro, para enfrentarse a los objetivos que se espera que logren. No solamente los objetivos, acuérdate que son actualmente propósitos y son aprendizajes esperados, logrados. Y tiene que ver también con nuestra incidencia para favorecer que nuestros alumnos terminen el ciclo de educación secundaria con el perfil de egreso tal cual nos los está proponiendo nuestro plan de estudios actual. La técnica 22 nos dice, es importante aclarar que no se nos permite tener información del IDANIS, ya que es solo del Departamento de Servicios Educativos. Yo propondría ahí, maestros, no solamente el trabajo colaborativo es un término, es una gestión de una forma de relacionarnos interpersonalmente distintos. No estamos ahí para ser amigos y querernos, estamos como educadores prestando un servicio para educar mejor a nuestros ciudadanos, a nuestros mexicanos. Entonces, superemos los obstáculos personales y prioricemos los profesionales para mejorar nuestro servicio. La técnica 98 nos dice que estamos siguiéndola, muchas gracias, con el coordinador en la técnica, y efectivamente nuestro plantel se actualiza e incluso dice nosotros estamos en ella, dice MEV, si alguien me ayuda con estos, no sé a qué te refieres, maestro, dice MEB, modelo de educación básica, alguna cosa, ocupados a fortalecer las capacidades de nuestros profesores, así como primordialmente nuestros alumnos. Yo te agradecería por mi parte, y cedo el micrófono ya a mis compañeros, te agradecería mucho tu atención, tu seguimiento, y con mucho gusto estamos aquí en este año escolar. Bueno, miren, ya llegó el momento en que tenemos aquí unas conclusiones. ¿Cuáles son las ventajas para hacer nuestro diagnóstico? Bueno, la ventaja número 1 es que identifica logros, detecta necesidades, selecciona nuevas estrategias más asertivas y efectivas, optimiza tiempos, diseña mejores planes, facilita el proceso mismo y logro del proceso del aprendizaje y enseñanza, nos permite tomar decisiones, nos permite definir metas, y nos permite incidir a favor de la calidad educativa, pero también encontramos unas desventajas, que generalmente usamos resultados del diagnóstico para calificar a los alumnos, no tener claridad del propósito del diagnóstico, destinar mucho tiempo en esta etapa y el subsanar lo detectado, postergando el inicio de la implementación del programa del énfasis, que es lo que mencionaba la maestra Betuel. ¿Nos vamos a pasar hasta octubre haciendo diagnósticos? ¿O vamos en diciembre y todavía no terminamos? ¿Cómo va nuestro grupo? Sesgos por interpretaciones personales, crear prejuicios o estereotipos que sesguen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas son nuestras ventajas y desventajas. De mi parte, muchísimas gracias, compañeros, y estamos a sus órdenes reiteradamente y los veo en sus escuelas. Pues, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecer de manera muy oportuna a TVDGES la oportunidad que le confiere a nuestra subdirección tecnológica y a nosotros que estamos representando al área de jefes de enseñanza. Nos es grato y esperemos estar con ustedes la próxima ocasión. Gracias.